Buenas noches, compañeros, profesor. A nosotros, la etnia que escogimos es los Copanes. La nacionalidad de Copán, ¿cuál es? Esta está situada en la República del Ecuador, ya que es reconocida como un pueblo formado por múltiples culturas y habitado por muchos grupos indígenas de diferentes etnias. En su Carta Magna, fechada en 1998, se hizo este reconocimiento de manera formal, pero no se planteó investigar los orígenes de cada cultura. Para el año 2008 se hace una extensión de este reconocimiento y se establece a las nacionalidades de estas culturas las posibilidades de reconocer sus territorios y de proteger a los mismos a través de algunas normativas. Los Cofán son una comunidad indígena que se distribuye en la zona norte de Ecuador, en los límites con Colombia. ¿Cuál es su organización social? Los cofanes se llaman a sí mismos AI y sus grupos sociales son organizados de acuerdo a la descendencia patriarcal, que en su idioma se le dice ya. Y el líder de estos grupos es el chamán, quien organiza, quien organiza social, política y religiosamente a la comunidad a partir de la llegada de los misioneros a la comunidad indígena. Hicieron que esta estructura se modificara en núcleos familiares, perdiéndose algunas formas de vida tradicionales de la etnia. A pesar de eso, en la actualidad su estructura, la sociedad en comunidades que fueron reorganizadas por una organización constituida por varios fines. A continuación, mi siguiente compañera va a seguir con el idioma. El idioma. La cultura Cofán tiene un lenguaje llamado Ingae, que se considera única, pues no se ha podido relacionar con otra, pero sin embargo existen algunos expertos quien han establecido que esta lengua forma parte de la lengua de la cultura chibcha y otros de las lenguas de las culturas andinas. Decido que esta lengua forma parte de la lengua de la cultura chibcha. De acuerdo a algunas publicaciones, se ha estimado que un gran porcentaje de los cofanes le ha sido enseñado su idioma natural desde la infancia. La estructura de su escritura se sitúa de la misma forma que el alfabeto latino. Está compuesta de 28 consonantes y 10 caracteres que se usan para las vocales, de las cuales 5 son las que se pronuncian, es decir, orales, y 5 son sonidos nasales. Es importante destacar que la región del Ecuador y de Colombia, donde se encuentran los Cofán, es muy común el bilingüismo. Además, los Cofán se han unido con otras culturas y se han mezclado, como por ejemplo la cultura de los secoyas y sionas, lo que ha dado como consecuencia el uso del doble idioma. La ubicación. La cultura Cofán se ubica en dos países, entre Ecuador y Colombia. Están localizados hacia la parte norte de este último país o al sur de Colombia. Su territorio está rodeado de ríos como el Aguarico y el Sinagua, que son zonas limítrofes. Tradicionalmente habitan en lugares cercanos a la cuenca del río San Miguel, que pertenece a Aguarico, y también en Guanes. En la actualidad se localizan en Lago Agrio y sus adianeas. La cultura. En la cultura de los cofanes es muy importante su bebida alucinógena, el yagué. Su filosofía sobre el origen de la vida tiene que ver con su fuerza sobrenatural o espíritus que guían todo lo que sucede en sus vidas en la tierra. Para tener contacto con estas fuerzas es necesario utilizar el yagué. Chamán prepara con muchos misticios. Hay que acotar que en la tribu, la persona que tiene los conocimientos y la preparación para tener contacto con los espíritus es el chamán, quien además es el que puede interpretar las alucinaciones que lo provocan la bebida. Su vestimenta. La vestimenta de los indígenas de esta población ha sido modificado con el paso de los años, asimismo por las intervenciones, primeramente de los misioneros que habitaron sus territorios y luego por todos los concernientes a la explotación petrolera. Los misioneros fueron los responsables del cambio de la vestimenta en el ingreso de las telas elaboradas en tipo algodón, haciendo vestir un vestido tipo camisón, que eliminó su vestidura original, que era hecha a base de plantas y corteza.
Los indígenas de esta cultura suelen ataviarse con estos trajes y llevar abundantes collares realizados de semillas. También se adornaban con plumas en las orejas y en la nariz. Y los hombres utilizaban un collar de dientes de jaguar, realizado con las piezas extraídas de los animales cazados. Vivienda. Las viviendas tradicionales de la cultura cofán tienen una estructura elaborada en madera y el piso está cubierto de tablas trabajadas y colocadas una al otro. Algo separado del suelo, las paredes que se generan a partir del suelo mantienen una separación con el techo, como una franja amplia que permite que se ventile la vivienda. El techo de la vivienda se encuentra estructurado con maderas atadas y resistentes cañas. Y sobre esta se encuentra gran número de hojas de palma, unas sobrepuestas a las otras. La forma en la que se disponen las hojas y la cantidad utilizada son aspectos importantes para que en épocas de lluvia esta no se cuele hacia adentro de la vivienda. Los indígenas cofanes son expertos en esta elaborada construcción. Toman muy en consideración las condiciones del clima como la humedad, la lluvia, el calor, el sol y el viento. Gastronomía. La variedad de los alimentos de las comunidades indígenas de los cofanes que habitan en los territorios ecuatorianos y colombianos es variada, ya que consumen los productos de la región que les ofrece. Tal es el caso de alimentos vegetales obtenidos de los cultivos en los huertos como la yuca, el maíz, los frijoles, el plátano macho, las frutas y muchos otros. Pero también los alimentos cárnicos provenientes de la caza de animales como el de mono y de las aves. Ingieren también los huevos y por último los provenientes de los ríos como los peces, ostras, de los manglares y otros.